una mujer decide convertirse en vegetariana y a través de ese viaje veremos desde afuera, desde la ventana, cómo esto representa tantas matices universales de la psicología humana. Cómo lidiar con el dolor, cómo lidiar con los traumas, cómo responder al abuso de la sociedad en el individuo sin caer en el exceso del individuo. El peso psicológico de ignorar el dolor ajeno, la posibilidad o imposibilidad de la inocencia humana y la eterna búsqueda por conseguirse a sí mismo. La vegetariana de la última ganadora del Nobel, Han Kang. Arrancamos, lectores, con este episodio, muy emocionado por traerles este resumen, análisis de una muy compleja historia que es la vegetariana. Tengo aquí puesto, los que me están viendo en video, mi gorrita de béisbol de mi equipo, porque hoy empieza la temporada de béisbol en Estados Unidos. En comparación a los grandes pensamientos de estos autores y el arte de la literatura, esto importa menos, pero en la vida siempre es importante que te importe algo que no importa. Las distracciones son necesarias. Pero quiero arrancar, como siempre, dando un poco de contexto a la autora, porque a pesar de que ella no es vegetariana en esta historia de una mujer que se convertirá en vegetariana en una sociedad donde esto no es visto positivamente, hay distintos sucesos en su vida que en verdad marcaron para mí pensamientos filosóficos o quizás hasta debates sin respuestas que ella quiso traer a este libro. Entonces, Han Kang, escritora surcoreana, ella nació en Gwangju, que no es un lugar pequeño, tiene como 1.200.000, 1.300.000 personas, pero no es Seúl, que es la capital que tiene 9 millones de personas hoy en día. Así que ella creció en Gwangju con su padre, que era también autor. De poco éxito financiero, como dijo ella, de buen éxito artístico, en el sentido que ella disfrutó los escritos de su padre, pero lo que ella tuvo 11 años se trasladó a Seúl. Ya ahí ella de adulta en la universidad empieza a estudiar literatura coreana, que fue su carrera. Pero es importante este cambio en ella porque ella se muda 4 meses antes de una protesta masiva, de una masacre, mejor dicho, que hubo en Gwangju, que fue conocida como el levantamiento de Gwangju, que fue una opresión militar. En esa época, esto es en el año 1980, había un gobierno militar en Corea del Sur. Gente por distintas razones salieron a la calle a protestar. El gobierno reprimió a los protestantes, 160 personas se estima murieron. Es difícil saber cuánta gente muere en estos eventos donde el que mata es el mismo que cuenta los muertos. Pero el punto es que ella sintió culpa de sobreviviente, porque fue accidental. Ellos no se fueron de Gwangju pensando que algo iba a suceder o algo por el estilo, simplemente se mudaron a Seúl por oportunidades económicas. Pero ese peso de que tu tribu, los que te pertenecen, se quedaron atrás y tuvieron que pagar las cuentas que tú pudiste evitar, vamos a ver un poco ese pensamiento en la obra. A lo que ella llega a la universidad, ahora empieza a explorar literatura internacional y empieza con Rusia, con Dostoevsky y con Boris Pasternak. Dostoevsky, todos lo conocen, pero Boris Pasternak quizás han escuchado o leído su gran novela Doctor Zhivago. Y Doctor Zhivago yo siempre la recuerdo porque fue una de las primeras novelas que fueron censuradas, prohibidas al principio de la Unión Soviética, porque relata lo que fue vivir pues ese momento histórico. Pero siempre la utilizo como un prototipo del propósito que tiene la literatura de rellenar el vacío que la historia, me refiero a la historia como disciplina, no puede rellenar. Tómenme a mí, por ejemplo, ¿no? Les acabo de mencionar el levantamiento de Gwangju, esta masacre de 160 personas asesinadas por el gobierno. ¿Hubo algún tipo de sentimiento particularmente agudo en ustedes? Lo dudo extremadamente. Quizás curiosidad por aprender más sobre ese tema, ese momento, esta cultura, pero no creo que haya habido un sentimiento extremadamente profundo. La literatura es la que tiene que hacer eso. La literatura rellena los vacíos que la historia no te puede dar, porque la historia te va a hablar de fechas, de personajes históricos, de documentos firmados, de sucesos, de guerras, de números, de muertos, de fallecidos, de heridos, de crisis. Pero ¿cómo se sintió eso para el ser humano? Y el doctor Zhivago hace eso. El doctor Zhivago, que lo tengo aquí atrás en mi estante, hay una historia muy poderosa de ese libro de una mujer que tenía un jardín en su propia casa y sembraba papas. En la época de la hambruna, los vecinos le estaban empezando a pedir a ella que repartiera papas para el resto. Ella quería que esas papas, por la crisis, fueran para ella y su familia. Al día siguiente, la señora, que ya era de edad, bastante avanzada, amaneció enterrada en ese jardín, muerta, boca abajo, patas para arriba, con solamente sus dos pies que eran visibles para el resto, como una especie de advertencia: compartan o les quitamos. Y ese tipo de sucesos es lo que uno se le queda grabado en la cabeza. Tomando eso como un ejemplo personal, no te sé decir exactamente qué tratado, qué firma, qué evento político en mi país empezó a crear esta crisis, pero te puedo decir las cosas que yo viví en la calle.
o las cosas que te contaron, o las tragedias que uno se enteraba. Eso sí te lo puedo contar, y eso es lo que uno siente. Y ahí es cuando la literatura tiene la responsabilidad de traerte eso. Y ella está haciendo lo mismo, Han Kang. No desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista humano. Te va a mostrar, no te va a decir, sino que te va a mostrar cómo se siente tener este tipo de viaje de identidad y psicológico, y los beneficios y los peligros del mismo, y también los orígenes del mismo. Como mencioné, ganó el Nobel en Literatura el año pasado, 2024, en mi episodio que me quejo fuertemente de la lista de los 100 libros más importantes del siglo XXI, los mejores libros, perdón, del siglo XXI del New York Times. En ese episodio yo hablé de que el Premio Nobel en Literatura le ha otorgado la misma cantidad de premios a autores de África, Asia y Latinoamérica juntos, combinados, que a los países nórdicos. Bueno, eso fue en el momento que grabé y publiqué ese episodio. Ahora con Han Kang hay desempate, ella siendo la primera mujer asiática en ganarlo. Algo muy interesante que descubrí de la autora, hay un proyecto que se llama el Future Library, la librería del futuro, que ella fue seleccionada en el 2018. Desde el 2014 este proyecto ha elegido a un autor, solamente un autor todos los años, para que les entreguen un manuscrito, una obra que no ha sido publicada. Básicamente, autor, te estamos pidiendo que escribas un libro, una novela, una historia, que nadie va a ver, solamente tú. Nos las mandes a nosotros. Ellos están en Oslo, en la capital de Noruega, y la vamos a esconder en una bóveda. En esta bóveda dentro de la librería del futuro. Y cada año va a entrar una nueva obra a esa bóveda. En el año 2114 publicaremos todas esas obras de estos distintos autores que ya en el pasado escribieron estos libros. Y alrededor de la bóveda han plantado como 1000 árboles que van a ser utilizados dentro de 100 años para imprimir esas primeras copias de esos libros. Es como una librería del futuro autosostenible. Así que yo no voy a poder leer, tristemente, ninguna de esas obras. Estadísticamente, alguien joven está escuchando esto ahorita que sí va a poder quizás leer esas obras. Pero es un honor, por supuesto, ser seleccionado a esto. Margaret Atwood, la autora, por supuesto, del cuento de la criada, fue la primera seleccionada en el 2014. Con eso, vayamos a este resumen, que va a ser 3 partes. El libro básicamente son como 3 cuentos diferentes. Si los que ya leyeron esta obra les pareció sospechoso esos brincos de personaje entre cuento y cuento, entre parte y parte, es porque eran 3 cuentos separados. Ella había publicado La Mancha Mongólica en el 2005, La Vegetariana y Los Árboles en Llamas en el 2007. Así que vayamos con esta interesantísima historia, novela. Como siempre, se la está resumiendo y analizando Ricardo Lugo, @bibliotequeando en las redes. Si quieren seguir apoyando este concepto de promover la cultura, literatura, traer de regreso el culturizarnos a través, en este caso, de los libros y los grandes autores, pueden suscribirse al podcast, dar 5 estrellas, suscribirse al canal de YouTube, suscribirse al Substack, donde yo tengo mi blog, donde analizo un poco de la modernidad a través de los libros, y compartir, discutir todos estos temas con sus amigos, familiares. El punto es seguir todos aprendiendo juntos. Arranca la primera parte, que será narrada por el señor Chong. Y el señor Chong es el esposo de nuestra personaje principal, Hyung-Hae. Se escribe YEONG-HYE. Yo investigué cómo se pronuncia esto en coreano. Si yo tengo la habilidad de pronunciarlo exactamente como se debe hacer, es otra cosa, pero se pronuncia Hyung-Hae. Y aprendemos de ella únicamente a través del lente del esposo. El señor Chong nos está contando de que su esposa era básicamente anódina, común, corriente en todo tipo de aspectos. Nunca hubo entre ellos una atracción especial, así como nunca hubo nada de espectacular en su personalidad. Por lo mismo, tampoco tenía un defecto fuera de lo común. Nunca hubo un inconveniente mayor. Con esa cualidad pasiva de su novia, de su pareja, que cocinaba, limpiaba, para él sin él tener que decir casi nada, lo lógico era dar el siguiente paso: casarse y llevar una vida tranquila y sin pretensiones entre ambos. Él continúa describiendo a Hyun-Hae y nos dice que ella es una mujer de muy pocas palabras, nunca hace cenas, cocina diligentemente para mí y lee como su único pasatiempo. Tiene un físico promedio, sencilla, delgada, sin nada que hay que mirar 2 veces. Algo extraño que tiene ella es que no le gusta usar sostén. Él le ha dicho que eso no es de buen visto en la sociedad, pero ella insiste en que el sostén es demasiado opresivo y que él nunca va a entender cómo se siente. Llevan 5 años de casados y todo iba normal hasta el día en que su esposa se convirtió en vegetariana. Él nos cuenta que un día se despertó y ella estaba, era una escena bastante de película de terror, simplemente mirando de manera hipnótica la nevera, el refrigerador. No respondía, no se movía, y él le pone la mano en el hombro y ella ahí dice: tuve un sueño. Y es extraña la escena. Él sabe que ella está despierta, pero por alguna razón se siente incapaz de conversar con ella. Al día siguiente, el señor Chong se despierta para ir al trabajo y, en vez de tener la ropa planchada como a él le gustaba y el desayuno ya hecho,
está su esposa botando toda la carne que había en la casa. Él queda sorprendido por lo que está pasando, pero por lo apurado que él está por necesitar ir al trabajo, él simplemente le dice que has perdido la cabeza y se va. Esa misma noche, Yeon-hye prepara una comida sin carne. Él sigue frustrado porque dice, ¿por qué estás botando toda la carne, toda esta comida, todo este dinero por el cual hemos trabajado por un sueño ridículo? Le pide que por lo menos le haga unos huevos fritos. Ella dice que no, que eso tampoco puede estar en la casa. No estaría bien, exactamente es la frase que ella dice, conservar esas cosas. Y ahí la autora nos muestra el sueño. Cuando estás leyendo el libro, hay como un corte en la historia y vemos unos párrafos escritos en itálico, que es lo que estaba en la mente de Hyun-hye. Les leo la parte más importante del sueño. Ella se encuentra perdida, asustada en un bosque oscuro. Ve un edificio rojo parecido a un granero, entra y descubre trozos de carne ensangrentada, de la que aún gotea sangre. Intenta atravesar el lugar, pero no lo logra. La carne es interminable, no hay salida. La sangre siente que entra en su boca, empapa su ropa, le pega en la piel. De algún modo logra escapar y corre a través de un valle hasta que el bosque se abre hacia un paisaje de primavera. En ese paisaje de primavera hay familias haciendo picnic, niños corriendo, un olor delicioso en el aire. Las personas están comiendo kimbap y asando carne, acompañados de risas y canciones. El miedo persiste, su ropa sigue empapada en sangre, sus manos y su boca están manchadas de rojo. Se esconde, se protege detrás de los árboles, aterrorizada de que alguien la vea. La sensación era real, pero no podía haber sido real. Entonces pausa para analizar un poco este sueño. Primero el kimbap, si no saben qué es un sushi, pero coreano. Pero vemos ya psicológicamente lo que está dentro de la mente de Hyun-hye, lo que vio. No vemos su opinión sobre eso, simplemente vemos el sueño en sí. Vemos como ella de repente toma conciencia de cómo se produce la carne que ella consume. ¿No? Esa escena de ella entrando a una especie de granja con todas las carnes, ¿no?, colgando del techo y ella queda toda ensangrentada por lo mismo. Pero quizás hasta más importante, cuando ella supera ese trauma, ve a la sociedad común y corriente. Está en un picnic, la gente simplemente disfrutando, como si no les importara lo que está detrás del granero, del costo para tener ese beneficio. Ella como que no puede lidiar con eso en el sueño y se tiene que esconder detrás de los árboles. Eso va a importar más adelante. Entonces vemos esa desconexión entre lo que ella piensa que la sociedad debería de factorizar en su ética, en su moral, que la lleva a ella a tomar esa decisión de convertirse en vegetariana, de rebelarse de la única manera que ella cree que puede. Volviendo a la realidad, el señor Chon le pregunta a Hyun-hye cuánto tiempo piensas abstenerte de comer carne, hasta cuándo va a durar esto, y ella responde, supongo que para siempre. Pasan los meses, el esposo continúa extremadamente molesto, se pone más delgada, su complexión se convierte mucho más parecida a la de un paciente en un hospital. La relación, no voy a decir empieza a sufrir, pero empeora. No hay comunicación entre ambos. Ya ella no quiere tener sexo con él porque ella dice que el cuerpo de él huele a carne. Él nunca en verdad se entera ni siquiera del sueño. Él sabe que existió, pero nosotros los lectores sabemos el sueño. Para él es un enigma. Y pareciera que con el pasar del tiempo y los meses, él ni siquiera ha intentado claramente de entenderlo. Y ahí va a llegar un día muy importante en la obra, que es una invitación del señor Chong a una cena con el jefe y distintos empleados en la empresa. En la cultura surcoreana, en toda cultura, pero creo que en la surcoreana esto es mucho más importante todavía. Una cultura con mucha jerarquía, con mucho respeto a las estructuras mucho más verticales. Y entonces él tiene que impresionar y le da miedo que su esposa vaya a esta cena por cómo se ha comportado en los últimos días. Ella continúa con los sueños, continúa con pesadillas y simplemente se rehúsa a comer carne, que puede ser mal visto por la sociedad. Así que llega a la cena y efectivamente, ¿no? Ella está simplemente sentada mirando su plato. La gente le pregunta por qué no estás comiendo y ella dice que yo soy vegetariana. La gente queda como extrañada. Cuando le preguntan por qué lo es, ella no ni siquiera pudo responder. Su esposo la interrumpió y dijo rápidamente que ella sufría de una especie de enfermedad gastrointestinal, que no podía dormir y que el nutricionista le había recomendado que comiera vegetariano. Por lo incómodo que fue esa cena, porque su esposa tampoco quiso usar sostén ese día, debajo de la ropa, por supuesto, por el espectáculo que él siente que ella dio, estando totalmente callada, sin expresarse, sin comer la comida brindada por el jefe. Él dijo, tengo que utilizar la última carta que me queda, que es llamar a su familia, que no sabía nada de esto. En el momento, él decide llamar a la suegra, a la madre de Hyun-hye y a su cuñada, la hermana. Y todos, ellas dos y el papá, todos están indignados por ella, como que les da pena con él que ella haya actuado de esa manera. Se disculpan con él. El padre le dice, yo debería disculparme contigo, Chong.
Y la solución que buscan es tener una especie de cena familiar para discutir el problema. Mientras pasan los días, el señor Chong está extremadamente frustrado con no poder satisfacer sus necesidades físicas, sexuales, y él empieza a tocarla a ella no responde, no está dispuesta claramente a tener sexo con él, pero a él no le importa, viola a su esposa. Y cada vez que la viola, ella cada vez se pone más silenciosa, más callada. Y continúan los sueños con más sangre, más carne, más peligro. Pausa aquí, porque ahora va a venir una escena muy importante en la obra que va a ser esta cena familiar. Vimos varios mensajes ahí universales sin orden en particular. Está la crítica a la opresión del hombre hacia la mujer. Digamos los roles de género. Como ella le hicieron una pregunta, ¿por qué eres vegetariana? Ella ni siquiera pudo responder, su esposo habló por ella. Y que esa acción de parte de su esposo era algo aceptado por el resto. No vimos jamás nadie. Bueno, Hyun-hye, ¿tú qué dices? O expande en la respuesta a lo que dijo tu esposo. Todo fue perfectamente normal. Pero más allá, quizás hasta más universal, porque la propia autora dijo, no quiero que piensen que esto es un mensaje sobre los roles tradicionales o conflictos de género que hay en Corea del Sur. Esto es mucho más mundial, global. Nunca vemos a ella expresando su idea. Nunca la vemos a ella expresando, explicando por qué ha tomado esa decisión. En ningún momento de estas primeras, he resumido quizás 60, 70 páginas, no hemos escuchado su punto de vista. Lo tratamos de entender e interpretar, pero no lo sabemos. Y con eso llega su rebelión. Hyun-hye va a responder con este concepto de tu propio cuerpo como refugio en un mundo donde no puedes controlar prácticamente nada, donde todos somos una pieza de ajedrez de un juego mucho más complejo. Tu cuerpo, lo que decides ingerir en tu cuerpo y lo que decides hacer con tu cuerpo, con quién decides tener sexo o no, es una de tus últimas formas de rebeldía. No voy a comer esto porque no estoy moralmente de acuerdo con esto. En este caso el ejemplo vegano, pero esto aplica para muchas otras cosas. No quiero tener sexo contigo, pero me forzaste y pudiste forzarme a tener sexo porque tengo que cumplir mi rol en la sociedad. Gran parte de la frustración del señor Chong es que su esposa no está actuando acorde a lo que se espera de ella. Y con eso quiero hablar un poquito de la cultura surcoreana. Corea del Sur en verdad es un país primermundista, pero con bastante brecha de género. Según el Global Gender Gap Report, que es un reporte que muestra la diferencia de género, de los 144 países que fueron medidos, Corea del Sur está de 118. En parte por el confucianismo, la historia del confucianismo que tiene esta cultura, muy vertical como mencioné, muy jerárquica, quizá más colectiva que el liberalismo occidental. Por lo mismo, al ser más comunitario, relativamente, pues tienes roles que tienes que cumplir. No tienes tú la potestad de decidir tu rol, ya la sociedad lo decidió por ti. Y en cuanto a género, eso se ha manifestado con distintos movimientos políticos últimamente. Si saben de la protesta 4B, B de burro, B gorda, como le decimos en Venezuela, hubo una mujer que fue asesinada por un hombre y él dijo, la asesiné por mi frustración con las mujeres, un feminicidio. Sus palabras exactas fueron, me sentía ignorado por las mujeres. Y a partir de ahí vino este movimiento 4B que significa Bisexu, Billanu, Bichulsan, Bihon. En español, no sexo con los hombres, no hay citas con los hombres, no hay parto, no hay matrimonio. Entonces eso es parte del esquema sociopolítico que hay en este país en este momento. 60% de las mujeres tienen empleo en edades entre 25 y 54 años en Corea del Sur, comparado con Estados Unidos, por ejemplo, que es 75%. Entonces creo que la autora eligió ese tema porque creo que es el más discutido en su sociedad, en la modernidad, pero lo utiliza para hablar de otros temas. No, así como en el restaurante, no hay opciones de hecho para ella en esa cena con la compañía, no hay opciones no vegetarianas, ella queda con su plato vacío. Pues pareciera que no hay opciones fuera de la tribu, no hay opciones de buscar tu propia identidad, tu propia versión. Y eso es un eterno debate que es el individuo versus la sociedad, dónde se traza esa línea. Volviendo a la obra. Entonces se da la cena familiar y la tensión aumenta a medida que progresa la cena. La madre, la hermana, el padre, todos intentan que ella coma carne. Ella simplemente se niega, no están además conversando mucho con ellos. Después de varios intentos fallidos de manera muy violenta y agresiva, el padre se levanta, la agarra a ella físicamente y le dice, ¿no entiendes lo que te dice tu padre? Si te digo que comas, come. Él la agarra como por el cuello y con los palillos trata de insertarle carne forzadamente en su boca. Cuando ella no se deja, aprieta bien los dientes para que la carne no pueda pasar, él la bofetea, la cachetea fuertemente, no es cualquier cachetada, empieza a sangrar. Y para mostrar como que el peso de lo que la sociedad espera que tú hagas, esto no es un momento, ese momento que la golpean y ella sangra no es un momento de los demás decir, papá, no hagas esto. Más bien están la hermana y la mamá como que agarrándola por los brazos, tratando como de calmarla, como que el padre está en lo correcto por hacerle esto a una mujer ya adulta, cabe destacar.
Entonces, mientras la están sujetando, él intenta nuevamente darle carne, no puede y la vuelve a cachetear. Sigue sangrando y ella logra zafarse y se va a la cocina y enfrente de todo el mundo agarra un cuchillo y empieza a cortarse las venas. Mientras ella se corta las venas, le llega un recuerdo de su infancia, donde un perro la había mordido a ella y el padre decidió castigar al perro no mandándolo a la perrera, sino que amarró el perro a su moto y le dio vueltas al perro para que corriera y corriera y corriera. A lo que el perro se cansara, él no iba a frenar y iba a continuar manejando. El perro simplemente fue arrastrado hasta su muerte. Parecido a Aquiles con Héctor en la Ilíada. Y después de que Hyun-Hee se corta las venas, su cuñado, el esposo de su hermana, no su esposo, no el señor Chong, sino su cuñado, es el que reacciona, la agarra, le quita el cuchillo y se la monta encima como si fuera un saco de papas en el hombro y se la llevan al hospital. Cuando le ingresan, la tienen ahí en la cama del hospital, ella está por supuesto muy débil, no solamente por las heridas y el trauma y todo lo que sucedió, sino que tiene todos estos meses no alimentándose correctamente. La madre le hace una sopa de carne, le dice a su hija que tranquila, que es una sopa de vegetales. Apenas ella la prueba, la escupe y empieza a vomitar sangre. Poco a poco todo más caótico y poco a poco vemos como la decisión propia de Hyun-Hee sigue siendo como que aplastada y todavía no comprendida por los demás. Entonces pausa toda esta parte bien caótica del libro. Nuevamente, el señor Chung no busca comprender a su esposa. Nos narra de una manera bastante distante, ¿no? Él está narrando todo esto como un espectador. Ni siquiera vemos mucha humanidad de su parte cuando su esposa trató de suicidarse cortándose las venas enfrente de la familia. Lo que es la presión de una sociedad que te exige que actúes de cierta forma. El ser vegetariano es una metáfora en esta historia. Ella no puede ser vegetariana porque no es lo que la sociedad coreana practica. De hecho, la sociedad coreana consume bastante carne, más carne que Estados Unidos, por ejemplo, más carne que México, más carne que Colombia. Y creo que son culturas que uno diría que la gente come carne. No tanto como Argentina. A los argentinos que me escuchan, Argentina creo que es el cuarto país que más consume carne per cápita en el mundo. Entonces, no solamente estás equivocada por eso, sino que no estás haciendo lo que tu esposo piensa que deberías estar haciendo. No estás haciendo lo que tu padre y tu madre piensan que deberías estar haciendo. Cumple tu rol. Y si te desvías demasiado de esa línea, pues vas a sufrir consecuencias. Lo vimos de una manera bastante dramática. Y con eso pasamos a la segunda parte, del segundo cuento, por decirlo así, de esta obra, que va a ser lo que va a suceder después de esta escena, desde la versión del cuñado, el esposo de la hermana de Hyun-Hee, que fue el que reaccionó y la llevó al hospital. Su nombre nunca se menciona, pero ya han pasado 2 años desde el incidente de esa cena. Las pesadillas continúan para Hyun-Hee, ella continúa siendo vegetariana. Él nos muestra, nos dice que es una persona bastante callada, cohibida, pero extremadamente artística. Él tiene un estudio que alquila en la ciudad con otros artistas locales, artistas sin éxito financiero, pero que pueden dividir los costos. Él en verdad vive de su esposa, que es la exitosa, que tiene una tienda, un negocio, perdón, de venta de cosméticos. Y él presencia un show, una danza, imagínense, artistas, bailarines de buen físico, hombres y mujeres pintados desnudos con flores y vegetación. Y esa imagen lo amarró por completo. Y cuando él se va para el estudio empieza a hacer bocetos y se empieza a imaginar a estos bailarines desnudos teniendo sexo entre ellos. ¿Qué pasaría si una flor penetra a otra flor? O el tallo de un árbol penetra a una flor. ¿No? Imágenes bastante, por supuesto, sexuales, pero se da cuenta en sus bocetos que él se estaba pintando a él mismo teniendo sexo con su cuñada. ¿Por qué su cuñada? Porque la esposa de este señor le había dicho que Hyun-Hee, su hermana, tenía una mancha azul, lo llama la mancha mongólica de nacimiento, en su nalga, en su trasero. Y a partir de ahí él empieza a imaginarse el cuerpo de ella, en colores, en flores, en vegetación. Recuerden que Hyun-Hee se esconde detrás de los árboles en el sueño de la primera vez. Él continúa hablando con su esposa está preocupada por su hermana, ya le enviaron los papeles de divorcio, está inestable de su situación emocional, psicológica, y él ofrece, bueno, déjame ayudar a tu hermana, si quieres yo voy y la visito y hablo con ella. Su esposa ingenuamente acepta esta oferta. Cuando ellos se encuentran, cuando él llega al apartamento de Hyun-Hee y él abre la puerta, Hyun-Hee estaba desnuda, se había bañado y ella como que se tapa con la toalla, pero como dice la autora, se viste porque sabe que es lo correcto, es lo que hay que hacer, mas no muestra ningún tipo de agitación o vergüenza. Y es una forma sutil de mostrar cómo funcionamos nosotros. En verdad no quería taparme enfrente tuyo, en verdad quería actuar de manera libre, pero como esto es lo que se espera de mí, yo lo voy a hacer, a pesar de que no hay nadie. Estamos tú y yo solos. Aún así, el peso de la sociedad puede como que formar parte de mi decisión, de mi manera de pensar. Él, para evitar un desliz, le dice a ella, vamos a caminar
¿no? Vamos a conversar, vamos a comprar un helado y hablar de tu situación. Pero él no puede dejar de tener pensamientos sexuales sobre su cuñada. Cada vez que ella se come un helado, cada vez que ella hace un movimiento con su cara, él simplemente piensa en pintarle ese cuerpo de flores y cumplir esta especie de fantasía, fetiche llamaría yo. Y no se aguanta. Y él también, percibiendo un poco el estado débil que ella tiene psicológicamente, le dice su idea, que quiere pintarla y quiere tener una especie de sesión. No le dice lo del sexo, sino sesión de su cuerpo pintado en flores desnudo. Y ella, sin ningún tipo de asentimiento, pero tampoco rechazo, básicamente acepta la oferta. Cuando llega al estudio, él le pide a ella que se desnude. Ella se acuesta como boca abajo, totalmente desnuda, y él empieza a pintarle la espalda, los muslos, el trasero. Él ve su marca de nacimiento y la describe como más vegetal que sexual. La ve ella tan pasiva, tan como dejándose llevar por el momento, que lo considera algo sagrado. Pero aquí el cuñado se da cuenta de algo. Él, para grabar la escena, tiene que ser alguien más, alguien que tenga un cuerpo más joven, más en forma, que haga esto desde el punto de vista artístico, pues más disfrutable, más hermoso. Entonces él llama a Jota, que Jota es otro de esos artistas que está alquilando el estudio, y lo invita y le muestra su concepto, le muestra lo que quiere hacer y como artista se deja llevar por la idea, aunque se siente un poco incómodo. También lo pinta él. Eventualmente los dos están pintados desnudos y él quiere que los dos se acuesten uno encima del otro, que se pongan en ciertas posiciones. Poco a poco, por lo íntimo de momento, pues J se empieza a excitar y poco a poco se da cuenta de que su amigo, el cuñado de Hyun-Hae, lo está empujando a que tenga sexo con ella para él poder grabar ese momento de cómo una flor le entra a otra. Al final J se sintió incómodo, lo hizo, pero termina yéndose y se quedan ellos dos solos, el cuñado y Hyun-Hae. Y Hyun-Hae siempre estuvo muy pasiva durante todo esto, ¿no? Simplemente como que dejándose llevar por el momento. Y la excitación del cuñado no le permitió como hacer más que otra cosa que tomarla a ella sexualmente, pero ella lo rechaza. Le dice, no me quites esto, que tú no estás pintado con flores. Ella solamente permite que el cuerpo de él le entre a ella pintado en flores. Y a lo que él está pintado, ahora sí, ambos son íntimos y tienen sexo. Ella es muy diferente en esta interacción entre ambos, mucho más comunicativa sexualmente. Ella explica lo que quiere, por qué lo quiere. En momentos le dice que pare, en momentos le dice que arranque. Con sus expresiones faciales también se comunica con él, con los movimientos de su cuerpo. La vemos a ella cobrar vida de una manera que nunca hayamos visto en la obra. Después de la cena, después que los dos se duermen y se despiertan, está la esposa del cuñado, la hermana de Hyun-Hae, en el apartamento, que acaba de presenciar cómo su hermana tuvo sexo con su esposo. Y digo que acaba de presenciar porque todo esto el cuñado estuvo grabándolo. Su manera de representar esto artísticamente era grabando la escena de sexo donde se veían las dos flores uniéndose. Entonces la cámara se quedó andando. Y ella cuando llegó pudo ver las imágenes de lo que sucedió y le pareció tan morboso, tan sádico, tan disfuncional, que ella decidió llamar a la emergencia psiquiátrica. Y cuando llega la ambulancia al cuarto, que se siente casi como si hubiese llegado la policía, que acaban de agarrar unos criminales. Hyun-Hae se dirige al balcón. Pareciera que hubiese querido brincar, pero es capturada. El cuñado sí definitivamente pensó en brincar, suicidarse, pero también fue capturado antes de hacerlo. Y ambos son llevados al hospital psiquiátrico. Pausa nuevamente, porque ahí se acaba la segunda parte del libro. El peso de la sociedad. Es tan incorrecto lo que ellos hicieron que la muerte es considerada como una opción. Es mejor eso que la vergüenza de la tribu. Es mejor dejar de existir que tener que enfrentar la realidad que va a ser impuesta en mí por los demás. Pero volviendo al estado psicológico de Hyun-Hae, desde afuera, ¿no? Seguimos sin entender cómo ella está experimentando o sintiéndose durante todo esto. Pero vemos cómo ella se sintió conectada cuando vio que alguien más estaba pintado de flores, de vegetación. Recordemos que para ella salirse de lo oscuro, de la realidad, en el sueño ella se esconde en los árboles. Ella ve los árboles como una especie de salida, como una especie de identidad, de rebeldía ante el sistema que ella no entiende, no comprende, pueda funcionar de esa manera. Pero como veremos, algo que me gustó mucho del libro, es muy ambiguo, te dan muchísimas preguntas, pocas respuestas. Una de las preguntas que nos vamos a hacer, ¿dónde termina la rebeldía de la identidad de un individuo y dónde empieza ya una especie de quiebre psicológico? Donde lo radical o exceso del individualismo te rompe como ser humano. Esa experiencia sexual con las flores y vegetación de Hyun-Hae la va a llevar a un nivel, un plano de su propia identidad bastante distanciado de lo que era considerado la realidad. Pero todavía falta más que aprender sobre ella y sobre esta historia.
Algo más que ya mencionamos, pero quiero asegurarme de repetir. En la primera parte del libro, ella es violada por su esposo. En la segunda parte del libro, ella es utilizada de otra manera. No voy a decir que fue violada, pero claramente fue utilizada como una especie de objeto artístico, en este caso. Un poco de retrato de Dorian Gray. Ella fue utilizada por su cuñado de esa forma, que tampoco al final de cuentas buscó entender lo que ella sentía. El cuñado en ninguna parte del libro está en verdad llegando a fondo por lo que ella está sintiendo, tratando de compartir su dolor. Y eso nos deja a nosotros como lectores bastante confundidos, porque no sabemos lo que nuestra vegetariana está sintiendo. Y eso es a propósito de parte de Han Kang. Como dije, los autores, grandes autores a través de la historia, te muestran, no te dicen lo que está sucediendo. Yo recuerdo a Humberto Eco, cuando él publicó El nombre de la rosa, que tiene este laberinto tan misterioso en el libro. Los que están viendo en video, aquí tengo una copia con esa portada. Esta imagen del laberinto de esta biblioteca misteriosa en una abadía medieval en Italia, ese es el boceto que el propio Humberto Eco dibujó para poder guiarse en sus escritos. Cuando el libro llega a Alemania, los alemanes siempre queriendo ser eficientes, le dijeron a Humberto Eco, Humberto, danos esos bocetos para nosotros colocar el boceto en la portada. Y así la gente puede ir leyendo lo que el personaje está haciendo contigo, de manera mucho más clara. Y Humberto Eco dijo que no, rotundamente que no. Su argumento, yo quiero que el lector esté tan confundido como el personaje. Cuando el lector que se construye abre un libro y le dice al autor, porque el autor, yo jugaré tu juego. No sé cuál es todavía, pero yo jugaré tu juego. Llévame en ese viaje. Y eso es algo que Han Kang hace en La Vegetariana. Nunca vemos los pensamientos de Hyun-Hee, solamente sabemos del sueño. Porque Han Kang, pienso yo, interpreto yo, quiere que nos sintamos tan poco entendidos como ella se siente. Nunca lo dice en el libro, pero lo mostró. Mostró cómo la vegetación, el ser vegetariano es una especie de escape. Es una versión diferente de poder vivir la vida que me deja escaparme de esto con lo que no estoy de acuerdo. Y el parecerme a una planta y tener sexo y tener ese éxtasis de esa manera, pues me ha llevado a un plano del cual quizás ya no pueda volver, como veremos en la tercera parte. Que arranca con la perspectiva de la hermana, Inge se llama ella. Ella está visitando a su hermana en el hospital psiquiátrico. Han pasado varios meses. Ella recuerda como unos meses atrás Hyun-Hee se desapareció y la encontraron en el bosque, de pie, inmóvil, empapada por la lluvia, dice la autora, como si ella misma fuera uno de los propios árboles del bosque alrededor del hospital. Antes de ese incidente, su hermana visitaba a Hyun-Hee una sola vez al mes. Ahora está visitándola semanalmente. La vida de la hermana también se destruyó. Ella no tiene esposo, su esposo huyó. Él también, como mencionamos, estuvo en el hospital psiquiátrico, pero después fue visto como un paciente curado o sin problemas suficientemente graves que tenga que mantenerse en el hospital. Apenas fue dado de alta, se desapareció. Al punto que el hijo que dejó, porque ellos dos tenían un hijo, cuando él pregunta, ¿tenemos papá en nuestra familia? La madre le dice que no. Él se desapareció por completo de sus vidas. Y aquí ella empieza a recordar, la hermana empieza a recordar de esa fatídica cena con su familia, cuando el padre abofeteó a Hyun-Hee tan agresivamente, y se empieza a preguntar si hubo algo que ella pudo haber hecho para evitarlo. Y por primera vez vemos un sentimiento de culpa en alguien conectado a Hyun-Hee. Empezamos a ver empatía por primera vez hacia Hyun-Hee. Empatía que llegó tarde. La hermana empieza a recordar, cuando yo la traje a ella al hospital psiquiátrico, la recepcionista preguntó, ¿cuál de ustedes dos es la paciente? Porque así de normal nos veíamos las dos. Ahora claramente Hyun-Hee está totalmente perdida, está desnutrida, extremadamente delgada, no parece ella misma cuando habla, es prácticamente otra persona, no responde a las conversaciones de los demás, está aislada psicológicamente, está en otro mundo, no puede recibir alimento ya por vía intravenosa, nunca quiere comer. Los doctores le están diciendo hay que llevarla ya al hospital general. Los casos de este estilo suelen tener muy malos resultados, muy poca esperanza de vida. La hermana sigue recordando ese primer día, lo ve como el inicio de su error, de no haber apoyado a su hermana, no haber buscado entenderla todos estos años. Cuando ella se está yendo, Hyun-Hee le dice, hermana, todos los árboles del mundo son como hermanos y hermanas. Recuerda cuando semanas después de eso su hermana en el hospital psiquiátrico se empezó a identificar como un pino, como el árbol. La escena es extraña, está Hyun-Hee por media hora simplemente como en parada de mano, boca abajo, con los pies hacia arriba, apoyados en la pared, con la cara extremadamente roja, obviamente, ¿no? La sangre se le ha bajado a la cabeza. Su hermana llegó con comida tratando de alimentarla, aún así no se dejó. Y la hermana frustrada le pregunta, ¿por qué no quieres comer? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? Ella responde que ya no necesita comer. Ahora ni siquiera es no comer carne, sino comer en general. Punto. Solamente necesita agua. ¿Por qué agua? Porque eso es lo que se alimentan los árboles.
y que descubrió que los árboles en verdad están al revés, que sus brazos son los que están en el suelo, esas son las raíces, y que las hojas son como las piernas. Los árboles en verdad están boca abajo. Y en este momento, quizás el momento de más pérdida de cordura, es que vemos que la hermana empieza a hacer clic a lo que sucedió. Ella recuerda las escenas de violencia en la infancia que ella había ignorado y que nosotros como lectores desconocíamos. Podíamos asumir que habían sucedido anteriormente, pero que no sabíamos. Esa vez que ella fue forzada a comer carne por su padre y que la cacheteó violentamente, fueron recuerdos a las golpizas que su hermana tuvo que sufrir en la infancia. Inge no tuvo que sufrir eso, era la hermana mayor, la que proveía, pero la hermana menor siempre sufrió de bastantes golpizas. Y antes de ese punto, Hyun-hee estaba, en comparación, mucho más estable. A partir de ahí quiebra. Por todas las razones que hemos mencionado, por la falta de empatía, por la falta de personas que se conectaran y le entendieran. Ni siquiera en el hospital entienden. Los enfermeros le pagaban dinero a otra paciente porque la veían como caso perdido a Hyun-hee. Recuerden que mencioné al principio el contexto del sentimiento de culpa. En la infancia yo no hice nada, en la cena yo no hice nada. Cuando ella se hizo vegetariana yo no traté de entender. Yo fui un peso, no un soporte para ella y parece que ya es muy tarde. Ya mi hermana no está ahí. De hecho hay una escena que ella le dice a Hyun-hee, tienes que vivir, estás tratando de morir. Y la respuesta fue, ¿por qué es tan malo morir? Siguen los recuerdos de la infancia. Cuando Hyun-hee estuvo joven, ella estuvo en una montaña, en el bosque, con su hermana, las dos solas, y Hyun-hee le dice, por favor, no volvamos. Y Inge no entendió por qué dijo eso, simplemente regresó y la hermana menor, que le hace caso a la hermana mayor, pues volvió a casa. Por supuesto, no quería volver a los abusos, no quería seguir siendo una víctima de su entorno. Entendemos un poco más a Hyun-hee de ese punto de vista. Ella nunca se pudo encontrar a sí misma. Siempre estuvo silenciada, ya sea estructuralmente o violentamente, por alguien, su padre, su esposo, los roles en la sociedad. Para ella el hospital psiquiátrico era otra versión de eso y se busca revelar cada vez más ante eso, al llegar al extremo de pensar que es un árbol. Pero vemos el origen de ese pensamiento. Eventualmente en la obra los enfermeros están tratando de inyectarle nutrientes, de entubarla, para que vean el grado del deterioro físico de Hyun-hee. Todas sus venas están marcadas, no hay donde inyectarla, entonces están entubándola para poder darle nutrientes. Ella empieza a gritar que no quiero comer, no me gusta comer, lo único que quiero es agua. Finalmente, después de que pueden insertarle la comida, ella vomita tanto la comida como sangre. Y de ahí se la llevan al hospital. La hermana está presenciando todo esto y simplemente siente culpa por haber puesto a su hermana en esta situación. Recordemos, ella fue la que consiguió a ella con su esposo y llamó al hospital psiquiátrico. Ella fue la que dijo, alguien que haya actuado de manera tan desviada de lo que se espera, tiene que estar mal psicológicamente. Así que ella la acompaña en la ambulancia y empieza a preguntarse, si yo me hubiese dado cuenta de mis propios traumas, si yo me hubiese dado cuenta de las cosas por las cuales yo estaba sufriendo, de un matrimonio que tampoco era feliz, de una vida en la cual yo nunca tampoco pude expresarme, yo simplemente llevaba los golpes. Yo capaz estuviera en su situación, yo capaz estuviera en la cama en este momento. Y le pregunta, seguramente el sueño no es todo lo que hay. No puede ser que tu sueño sea la única realidad. Y ahí se acaba la novela con Inge mirando por la ventana intensamente a los árboles, como si esperara algún tipo de respuesta. Entonces, analicemos lo que sucedió aquí en este final bastante, nuevamente, deliberadamente ambiguo. Todo se conecta al trauma de la infancia de Hyun-hee. Cada vez que no la entienden y la obligan a actuar de cierta manera, resucitan, vuelven a ser tan vivos en la conciencia los abusos de otras épocas de su vida. Si recuerdan el episodio de El cuerpo lleva la cuenta, es un análisis psiquiátrico de cómo pues, el cuerpo lleva la cuenta de los traumas. El doctor, cuenta que en sus estudios universitarios hubo una paciente que tuvieron que inyectarle droga, darle una medicina, y entre varios hombres, 4 o 5 hombres, la tuvieron que sostener, agarrar por los brazos, las piernas para poder darle la droga. Más adelante en las citas psiquiátricas se dieron cuenta de que ella había sido violada en grupo en su adolescencia y que eso que hicieron los enfermeros le activó nuevamente ese recuerdo. Y cuando se activa el recuerdo, tu cerebro pues no puede diferenciar recuerdo de realidad. Y creo que eso es lo que trae Han Kang a este libro. En distintos puntos, ella no puede diferenciar el recuerdo de la realidad. Ella cae en el recuerdo del sueño. Y el sueño pues está conectado a su infancia. Pero su infancia está conectada a los abusos de su padre, que los abusos de su padre son una manifestación de la sociedad en la que vive. Y la manifestación de la sociedad en la que vive es una manifestación de algo mucho más universal, como mencionamos, ese debate entre individuo y sociedad. Y cómo me revelo ante eso, ante una sociedad que me oprime, sin perderme a mí misma, en el caso de Hyun-hee. Entonces creo que ese es el mensaje hasta cierto punto lineal que lleva Han Kang
Y como decía Oscar Wilde, el que interpreta, el que busca el significado del símbolo, lo hace a su propio riesgo. ¿No? Cada quien puede interpretar esto a su manera. Yo lo estoy viendo de esta forma. Por supuesto, hay otras. Creo que otro mensaje es la incapacidad de comprender a las personas con las que deberíamos estar más cerca. El esposo, la hermana, el cuñado, los padres, nadie entiende a Hyun-hee. Por supuesto están los mensajes de roles tradicionales, de que ella nunca logra escaparse de ese espacio, que los vegetales, el ser vegetariana, el ser un árbol, como pueden ver en la portada del libro, es claramente una expresión de su identidad. En parte porque no había una avenida sana para poder ser ella misma. En lo absurdo de la sociedad, ella cae en lo absurdo. Que nos lleva a ese debate mucho más interesante y quizás mucho más polémico, ¿no? Y cómo nos convertimos en víctimas de nuestros propios sueños, de nuestros propios traumas, de nuestras propias realidades internas. Leía a muchas personas hablando de que este es un libro anti el concepto del matrimonio, anti patriarcado, y yo creo que son todas esas cosas. Y adicionalmente anti esto. Es como, por eso que creo que no tiene respuesta al final. Es ambiguo porque Han Kang creo que entiende, esto no es fácil. Creo que sabemos mucho más tangiblemente el problema, pero la solución es bastante gris. En lo interno está el individuo, pero ¿qué pasa cuando te divorcias del mundo? En los versos finales de la obra, Han Kang escribe que In-hye, la hermana, contempla el bosque como si esperara una respuesta, como si protestara contra algo, que sugiere que la autora no piensa que hay una respuesta clara para cómo las mujeres pueden lidiar, vivir en un sistema o lidiar con las heridas de un trauma patriarcal. Y como dijo la propia autora, no es que estoy ignorando ese mensaje, sino que ese mensaje lo puedo utilizar como una manifestación de algo mucho más universal, como hacemos todos para lidiar con esos traumas. Y esto es algo que yo estoy dispuesto a cambiar como, como pensamiento de mi persona, pero yo nunca he sido muy introspectivo, que es un poco irónico, porque para definir si lo eres o no eres, tienes que ser introspectivo, tienes que mirarte a ti mismo primero. Pero digamos que yo no creo fuertemente en la búsqueda de tu propia identidad. Yo no creo que la belleza del mundo esté en ti mismo, creo que es un poco narcisista. Pienso que la belleza del mundo está en los demás, está en la sonrisa de un niño, está en un gesto totalmente altruista o totalmente generoso que hizo alguien más por un extraño, está en la bondad humana, está en el cariño humano, está en una experiencia que compartes con otras personas, está en el recuerdo de tu abuelita haciéndote unas arepas cuando eras niño. Yo no estoy seguro si en verdad si buscas adentro tuyo vas a conseguir más luz. De hecho, quizás conseguir más oscuridad. Un poquito de Rodion Raskolnikov ahí, pero bastantes filósofos han argumentado eso a través de la historia. No sé si Han Kang lo hizo con esa intención, pero creo que hay un poco de ese mensaje. Del exceso de mirarte a ti mismo. El peligro de eso. Sin, por supuesto, obviar lo que vimos a través de la obra, el peligro de ver a una persona o a un individuo como simplemente una tuerca más en una maquinaria. Que otros deciden por esa tuerca cuál es su propósito. Pero creo que en conclusión, yo trato de escribir como que un resumen en una frase. Es un ejercicio que trato de hacer en algunos libros, en los que me llaman la atención por lo menos. Si puedo reducir el libro en una frase que escribo, terminé escribiendo como 3 frases, pero una de las que escribí, dije, esta obra puede leerse como una exploración de la resistencia ética radical en un mundo que violenta tanto los cuerpos como la conciencia. Rechazar la carne es rechazar las estructuras sociales que se me fueron asignadas. Aceptar ser vegetariana es visto como una respuesta moderada o correcta, a lo que la sociedad busca disciplinarla, corregirla, su propia anormalidad, ella termina retirándose del juego mental de la vida. Se convierte en otra, en un concepto de un árbol. ¿Y qué más inocente que un árbol? ¿No? ¿Quién ve un árbol y piensa en algo negativo? Un árbol es algo, no le ha hecho nada malo a nadie. Entonces ese anhelo de inocencia radical en un mundo que no permite la inocencia. Un mundo construido encima de la violencia. Si recuerdan el episodio o han leído Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, cuando hay una escena muy fuerte de violación en grupo, el narrador dice, como probablemente empezó la raza humana, refiriéndose que probablemente nos multiplicamos a partir de la violencia, en este caso violación, no muy diferente a lo que vimos con Hyun-hee en la obra. Así que se lo dejo a ustedes, decidan de qué trata la vegetariana. La respuesta va a ser sí a todas estas preguntas, por si acaso. Pero ¿cuál es la que fue más para ti? Esa es tu decisión. Pero es sobre el patriarcado, trata sobre la comunidad versus el individuo, trata sobre el exceso de depender de tu propia identidad. Ella pasa de no comer carne, de no ser una mujer objetificada, a ser un no ser, a decir qué importa morir, como le dijo a su hermana al final de la obra. Es un libro sobre la conexión cuerpo-humano, es un libro sobre la transformación, es un libro sobre la identidad,
Es un libro sobre la violencia, sobre los traumas psicológicos, sobre la falta de reconciliación, sobre el sentimiento de culpa, sobre la habilidad de las personas de alejarse del dolor ajeno. Ustedes deciden cuál es el mensaje principal de la gran autora del último Nobel en literatura. Espero que hayan disfrutado este episodio. Nos vemos la próxima vez en otro resumen de Bibliotecano.